SER Podcast. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Y así suena la frontera entre Nepal y el Tíbet. Al menos 98 personas han muerto por una gravísima riada en esta zona cercana al Himalaya. Hay centenares de desaparecidos, muchos de ellos turistas, que se han visto sorprendidos por una ola gigantesca de agua, de tierra, de lodo. Cada imagen que llega desde la zona es más angustiosa que las demás y las autoridades temen que el balance de fallecidos aumente conforme pasen las horas, porque ahora mismo hay aproximadamente 500 personas sin localizar. En estos momentos, Victoria García, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. En este momento, al Ministerio de Exteriores no le consta que haya españoles. No, de momento no, porque es una brutal riada de agua y fango en el barranco que separa Nepal, la India y China, una zona muy turística. Allí se han llevado por delante pueblos enteros en una de las zonas más hermosas del Tíbet. Hay centenares de desaparecidos, una cifra cercana a los 500, cerca de 100 cuerpos ya recuperados de muertos, entre los que se encuentran varios británicos, norteamericanos y australianos. Es una catástrofe climática que se veía venir. Dice Prayasa, activista de cambio climático desde Katmandú, que esta catástrofe había dado avisos. Con las altas temperaturas, las nieves del Himalaya se derriten mucho más rápido, los barrancos no pueden recoger todo el agua que baja por la montaña en forma de ríos de barro, hasta destruir todo lo que pilla a su paso. Tanto autoridades de China como las de la India han enviado ayuda humanitaria y artículos de primera necesidad. A esta hora, Pablo, se han paralizado las búsquedas porque es noche cerrada en el área. Mañana se volverán a reanudar. Pues estaremos pendientes, seguiremos actualizando. Gracias, Vicky. Un saludo. Y de vuelta a España, el tiempo para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana se repetirá una situación parecida a la de hoy. Si resumimos el día de hoy, 80 litros de agua caídos en Fisterra, casi 40 grados en el Valle del Ebro. Así pues, las próximas horas todavía algunas tormentas en el noroeste de la península, que irán desapareciendo, pero volverán mañana. Especial atención en Galicia, oeste de Castilla y León, ya que es aquí donde incluso podrán ir acompañadas de granizo. En el resto del oeste peninsular, algunos chubascos más aislados podrían afectar Madrid, pero poca cosa, y en general con sensación de calor la mayor parte de horas. Gracias, Carbó. Hasta luego. Y hay media carrusel, hoy juega el Madrid y hoy Mourinho vuelve al Bernabéu. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Real Madrid-Real Sociedad, partido de la primera jornada. Mourinho repite el equipo del primer encuentro ante el Español, es decir, Bernardo Silva a la dirección, Güler en la derecha, Bellingham por delante de Vinicius y Mbappé. En la Real Sociedad, Oyarzábal hoy es titular y Guedes, el portugués, espera en el banquillo. El sonido del día es el de Joan Laporta, el presidente del Barça, insistiendo en que quiere fichar a Julián Álvarez del Club Azulgrana. La veritat és que estem molt interessats amb el jugador, ens agradaria que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid. El Atlético insiste en que se siente perjudicado por la actitud del Barça y el jugador hoy no ha entrenado por sentirse indispuesto. Gracias, Gallego. Carrusela y media. Nosotros vamos a volver con análisis, podríamos decir de bolsillo, pero de máxima calidad, a partir de las 11, las 10 en Canarias. Y hay que decir que hoy es un día triste para nosotros. Hoy nos van a permitir que dediquemos este Hora 25 a nuestra compañera Tres Alonso, que estuvo casi 40 años haciendo periodismo del bueno desde los micrófonos de Radio Rioja. Pues sí, esto es una gran familia y la radio se hace en equipo o no se hace. Yo creo que somos un gran equipo. Yo he tenido la suerte de contar con un gran equipo en este Hora 14, muchos de los que estáis aquí todavía haciendo la radio. Y yo creo que son muchas horas las que pasamos porque tenemos que contar el latido de la vida. Esa ha sido nuestra misión y esperamos haberlo hecho, bueno, pues unas veces pasándolo mal, otras veces bien, pero con éxito a lo largo de estos años, habiendo hecho este servicio público. Pues sí, servicio público, se va una gran referente, un amante de este oficio, una maestra de tantos y tantos profesionales y según todos los que la conocían bien, se va una gran persona. Desde aquí nuestro abrazo a todos los familiares, amigos, a muchos de ustedes que seguro que la sentían como familia y obviamente a todos nuestros compañeros de Radio Rioja. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Valorado.
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España. 100% asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Hora 25. Con Pablo Tallón. Y vamos ya con Ceuta, porque el Mando Único se va a reunir este viernes con Pedro Sánchez. Se acaba de celebrar la primera reunión de este órgano con 10 ministros presentes, también con el presidente ceutí, con Juan Jesús Vivas. El responsable de este Mando Único, Ángel Víctor Torres, acaba de anunciar que la reunión del viernes la va a presidir Pedro Sánchez, eso sí, desde el Palacio de la Moncloa. Decir que este viernes vamos a convocar extraordinariamente otra nueva sesión del Comité de Situación, que va a ser presidido en esta ocasión por el presidente Pedro Sánchez. Y saben que el gobierno está a vueltas con los espacios donde poder acoger a más personas migrantes en Ceuta. Les contábamos ayer aquí en Hora 25 los planes del Ejecutivo de utilizar pabellones deportivos. Esto sentó fatal en Ceuta, le sentó fatal a Vivas, y finalmente el gobierno cede y acaba de anunciar que finalmente no va a utilizar estos espacios. ¿Dónde va a acoger a estas personas? Pues todavía no lo saben. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Los polideportivos han durado menos de 24 horas, digamos así, con vida. Salen de la ecuación que aparecía esta mañana publicada en el Boletín Oficial del Estado, pero el ministro y mando único de la Comisión de Seguimiento, Ángel Víctor Torres, no ha dicho en ningún momento cuáles son los que van a sustituirle. Vamos a escucharle. Se incluyó en ese Real Decreto espacios deportivos, distintos espacios polideportivos, pero anuncio que también hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta, de los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta. Esta mañana el presidente de la ciudad, Juan Vivas, demandaba que esos espacios tenían que salir sí o sí. Así lo expresaba. Los polideportivos no se van a utilizar para esto. Y a mí me van a tener que sacar de los polideportivos si lo van a intentar. ¿A quién se le ha ocurrido esto de los polideportivos? ¿Ustedes han preguntado? Porque a nosotros no nos preguntaron. Nosotros hicimos una lista de emplazamientos que implicaban no cargar más anormalidad sobre la anormalidad ya existente. La solución está en el retorno. ¡Que retornen! A esta hora, Pablo, más de 1.000 personas se concentran, y es el ruido que estamos escuchando de fondo, en la Plaza de los Reyes frente a la delegación del Gobierno con banderas de Ceuta y de España. Dejamos el sonido en directo. Pues no suena demasiado, pero sí que hay varias personas, centenares de personas efectivamente manifestándose. Hay malestar en Ceuta, decía Juan Jesús Vivas, que retornen. Bueno, es que la ley no permite que retornen así a la brava. Antes hay que ver quiénes son esas personas, para ello necesitan unos espacios y son los espacios que no se están cediendo. Es decir, mañana va a hacer 4 semanas de esta crisis, se está cronificando y estamos todavía hoy buscando espacios. Mientras, la Moncloa intenta apagar el incendio provocado ayer por las contradicciones de los ministros Robles y Marlaska. Defensa e Interior chocaron en público sobre los avisos del CNI antes de la entrada masiva de decenas de miles de personas a Ceuta. Aunque ningún miembro del gobierno ha salido hoy a respaldar la versión de la ministra Robles, desde el PSOE intentan convencer de que las dos ideas, tanto la de Robles como la de Marlaska, son compatibles. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dicen que sí, que pudo haber avisos de inteligencia, pero que ninguna de estas comunicaciones advirtieran de la magnitud de lo que iba a pasar. Sí, con ese argumento busca el PSOE desactivar la polémica que ha generado el choque de versiones entre dos de los ministros con más responsabilidad en la gestión de esta crisis, intentando convencer de que las explicaciones de Robles y las de Marlaska no se contradicen, que encajan. Porque les puedo asegurar que si esa información existía, la previsión, los medios que hubieran puesto, tanto de policías como de Guardia Civil, como del propio Ejército, hubieran sido infinitamente mayores de las que se pusieron. Por lo tanto, es posible que las dos cosas sean verdad a la vez. Eso decía Pachi López, portavoz del Grupo Socialista. Esa es la tesis que defiende el Ejecutivo, que pudo haber informes del CNI ordinarios que advirtiesen del incremento de la llegada de migrantes a nado a Ceuta, pero ninguna comunicación aseguran que pudiese anticipar que podía ocurrir lo que finalmente ocurrió. Lo que sí que está haciendo la Moncloa hoy es reconocer en público lo que otras voces del gobierno, al margen de Robles, reconocían en privado, y es que las cosas, la gestión de la crisis, se podía haber hecho mejor. Nosotros estamos trabajando con el mayor de los esfuerzos.
casos. Por supuesto, reconocer que hay cosas que a lo mejor se pudieron hacer mejor, tampoco es algo que no sea propio de los seres humanos, ¿no? La estrategia de Robles ha generado un malestar entre otros miembros del Ejecutivo, Pablo, que creen que su insistencia en hablar de los avisos del CNI genera confusión porque solo busca, dice, proteger a los servicios de inteligencia cuando en esas comunicaciones no se permitía augurar la dimensión de esa crisis. Claro, en el fondo lo que se está diciendo entonces es que el CNI no supo prever la movilización de 80.000 personas hacia la frontera. En fin. Gracias, Guille. Decíamos que ningún miembro del gobierno ha salido en público a defender la versión de defensa, pero en cambio el ministro Ángel Víctor Torres en Hoy por Hoy sí respaldaba de este modo a Marlaska. El ministro del Interior fue claro. Se reporta todos los días la situación. Había habido un aumento de unas 1.000 personas en 7 días, si no recuerdo mal que fue lo que dijo, pero en ningún caso hubo ninguna comunicación de que íbamos a tener una llegada de decenas de miles de personas a Ceuta. A usted como ministro no le llegó este verano ninguna pista, aviso, comentario de otros compañeros sobre lo que podía ocurrir. No, es que si hubiésemos tenido constancia de que se iba a producir una llegada de decenas de miles de personas, pues automáticamente la actuación tendría que haber sido otra. Joan Jimeno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este choque de versiones le abre un nuevo frente parlamentario al gobierno. Tanto la oposición como los socios de investidura están pidiendo que se aclare todo en la Comisión de Secretos Oficiales. Sí, los grupos reclaman transparencia, información y que se aclare rápidamente quién lleva la razón después de las discrepancias públicas de Robles y Marlaska. Hay quien cree que la polémica tiene una solución rápida haciendo públicas las comunicaciones del CNI y sabiendo a quién se le hizo llegar esa información. Ahora mismo esos documentos están clasificados y por eso el Partido Popular reclama la comparecencia de la directora de los servicios secretos a la comisión del Congreso para aclararlo. Esther Muñoz es portavoz parlamentaria. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se tiene que convocar esa comisión. Los ceutís están sin salir a la calle. No llevan a sus hijos, no quieren llevarles al colegio. Les están mandando a la península. Y el gobierno está a palos. En algo que, por otro lado, los españoles ya sabemos. Claro que el gobierno tenía información. Es evidente que el gobierno tiene que dar muchas explicaciones. No solo lo reclama el PP, también socios del gobierno como Sumar, Enrique Santiago. Nosotros hemos solicitado la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales. No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que pueda hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto de ministerios, en cuyo caso sería muy grave. Bueno, y el que ya sabemos que va a comparecer en el Congreso es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre esta crisis de Ceuta. En Moncloa manejaban inicialmente el 9 de septiembre como fecha para la comparecencia, pero la presión de los socios ha obligado al Gobierno a adelantarlo al día 3, al 3 de septiembre, en un pleno extraordinario y monográfico en el Congreso. Julia Molina, buenas tardes. Buenas tardes. La presión de los grupos es lo que ha llevado al Gobierno a adelantar una semana la comparecencia. Lo reconocía el portavoz del PSOE, Pachi López. Pues simplemente que había grupos que pensaban que había que adelantarlo y se ha adelantado. Porque postergar la comparecencia a la primera semana de plenos del Congreso no convencía siquiera a los socios habituales. PNV, Esquerra, Podemos y algunos diputados de Sumar querían escuchar las explicaciones del presidente cuanto antes. Es lamentable que se haya propuesto la fecha del 9 de septiembre. Con toda la tranquilidad del mundo, con la gravedad de esta crisis. Palabras de la portavoz morada, Ione Belarra. Al PP le parece que llegan igualmente tarde y exige que al menos la semana que viene resuelva todas esas cuestiones que a su juicio no resolvió Robles. Va a venir el día 3 y va a tener que dar muchas explicaciones porque el Gobierno no ha explicado absolutamente nada. Tiene muchísimas preguntas que responder. Ayer la ministra Robles vino y no contestó a nada de lo que preguntó ningún grupo parlamentario. Es algo que dijimos todos los portavoces. Varios grupos se quejan de que hay cuestiones por aclarar, como los detalles de la información que manejaba el CNI o el papel que jugó Marruecos en toda esta crisis. Y hoy les estamos contando aquí en la SER que cerca de 300 niñas continúan sin ser acogidas por Ceuta. Han pasado 27 días, Joan. Sí, esas niñas continúan a día de hoy en 2 instalaciones gestionadas por asociaciones de vecinos de la ciudad, una cancha y una instalación junto a la mezquita. Allí sigue habiendo menores en estado especialmente vulnerable. El plan de choque activado por el área del menor de la ciudad autónoma de Ceuta ha conseguido reubicar ya a casi 400 niñas, pero todavía quedan casi 300 pendientes de ser trasladadas al llamado centro de la hípica. Y ya sabíamos que la ultraderecha no iba a aportar nada en esta fase para proteger a los menores vulnerables, pero por si quedaba alguna duda, hoy Vox ha anunciado que sus consejeros en Castilla y León, en Extremadura y en Aragón van a dar plantón mañana al Gobierno en la Conferencia Sectorial de Infancia, en la que el Gobierno pretende abordar este reparto de menores a la península. Así se lo han trasladado por carta a la ministra de Infancia, Sira Rego, los vicepresidentes de estas 3 comunidades autónomas. Además de anunciar este plantón, aseguran que van a impugnar
impugnar ante los tribunales los expedientes de cada niño o niña que sea trasladado a sus comunidades autónomas. La ministra Sira Rego ha contestado acusando a estos gobiernos liderados por Partido Popular y Vox de abandonar a Ceuta y a su presidente. Y otro de los escenarios que están abiertos es el de la vuelta al colegio en Ceuta. La ley contempla que todos los menores no acompañados deben estar escolarizados al principio de curso. Educación dice que así va a ser, pero no explica cómo lo va a gestionar y no parece fácil. Fíjense, los centros educativos allí en Ceuta están asegurando, oye, no tenemos capacidad para asumir todos esos alumnos. Laura Gutiérrez. Sí, hay mucha incertidumbre, mucho miedo entre las familias de alumnos ceutíes y entre los sindicatos docentes por cómo va a gestionar el Ministerio la vuelta al cole. No hay espacio en los centros de Ceuta para escolarizar, como exige la ley, a los cientos y cientos de menores no acompañados que llegaron el día 30. Ceuta hay un déficit de colegios muy grande, una ratio de alumnado también. Haría falta 5 o 6 colegios de dedicación exclusiva solo para ellos. Lo explican desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Ceuta, FAMPA Cuatro Culturas, ni hay un plan para que la reapertura de los centros atienda las reclamaciones de la comunidad educativa. Lo que más preocupa, pues sobre todo es la seguridad. Es necesario ese refuerzo de vigilancia, ¿no? Tanto en los entornos de los centros escolares, como en la ruta. En Ceuta, el secretario de Estado de Educación participa hasta ahora en la reunión de la Junta Local de Seguridad y mañana tiene una agenda llena de reuniones con la comunidad educativa para buscar soluciones. Hola, esto te interesa. Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas. ¿Y lo del sorteo? Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh? Pero si hasta ahora la playa está vacía. Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la ONCE. Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro. Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Mejor buscamos otra. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 25. Con Pablo Tallón. Y vamos conociendo más detalles de cómo se gestó la compra del famoso ático por parte del gobierno de Ayuso. Y una vez más, lo sabemos porque lo ha publicado El País, no porque lo diga la comunidad. Resulta que Planifica Madrid se fue a una inmobiliaria que gestiona solo pisos de lujo, por lo tanto no oficinas, y le pidieron un inmueble de más de 250 metros cuadrados y con terraza. Todo esto en la zona de Chamberí, nada más. Esta inmobiliaria ofreció dos alternativas, uno de 4 millones, que se descartó, y el que terminó comprando por más de 6 millones en Chamberí, la comunidad. Radio Madrid, Virginia Sarmiento. La empresa pública Planifica Madrid encargó a una exclusiva inmobiliaria ubicada en La Moraleja la búsqueda de un inmueble con unas características específicas, que tuviera entre 250 y 400 metros y una terraza grande, y que estuviese además en el barrio de Chamberí o alrededores. La agencia les mostró al menos dos inmuebles. El primero, una opción más barata que la definitiva, era un piso de 350 metros en otra zona céntrica de Madrid, con 200 metros de terraza, con un valor de 4 millones de euros. Pero este fue rechazado. Finalmente se quedaron con el ático de la polémica por 6.300.000 euros. Un piso de 485 metros cuadrados que contaba también con una terraza de 200, en el entorno de la casa que la presidenta tiene en nuda propiedad y del barrio en el que se crió. El proceso se prolongó aproximadamente mes y medio hasta la firma. Y después de cerrar la operación y de que El País la desvelase, el ático, ya saben, se puso en venta. Y mientras la Comunidad de Madrid se debate entre pisos de 4 o 6 millones de euros,
El resto de mortales vive una realidad un poquito distinta. Según los datos oficiales, los españoles cada vez tenemos que pedir hipotecas más altas para comprar un piso. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no hay señales de enfriamiento en el mercado de hipotecas, sino todo lo contrario, porque según el INE, en junio se han firmado más hipotecas, pero sobre todo de más cuantía, de más de 178.000 euros de media. Esta es la cifra más alta desde que hay registros. Son hipotecas más caras porque las viviendas son más caras y porque los tipos hipotecarios están subiendo y más van a subir. Laura Martínez, de iAhorro. Es verdad que en junio ya hubo una pequeña subida de tipos, también mucha gente que tendría ya la FEIN se adelantó a firmar cuanto antes para que no le subieran los tipos. Y es que los tipos van a seguir subiendo porque el Banco Central Europeo ha abonado hoy más el terreno para encarecer el precio del dinero en 2 semanas, con una entrevista a una de sus ejecutivas, Isabel Schnabel, que dice a Bloomberg que el nivel actual de los tipos de interés no hará bajar la inflación y que, por tanto, tocará subirlos. Así de claro. Gracias, Jordi. Y noticia relevante de esta misma tarde, Meta, la empresa propietaria de Facebook o Instagram, va a tener que pagar hasta 18.000 millones de dólares a cambio de poner fin a las múltiples demandas que le habían puesto en Estados Unidos por la adicción que estas redes sociales generan entre los menores. Pablo Anzola. Buenas tardes. Sí, un máximo de 18.000 millones de dólares, el equivalente al 25% de su facturación anual, es lo que ha acordado pagar Meta a lo largo de la próxima década para dar carpetazo al que ha sido uno de los juicios más decisivos de su historia. Crearon un producto adictivo para los niños, es lo que aseguraba hace menos de una semana el fiscal de Colorado, uno de los casi 30 estados que acusa a Meta no solo de dañar la salud mental de los menores, sino también de recopilar ilegalmente sus datos. El movimiento va a tener repercusión directa en las pantallas porque la dueña de Instagram y de Facebook se compromete además a limitar por defecto a 2 horas el uso de sus aplicaciones para los menores estadounidenses, y también podría tener repercusión en otros casos similares, y es que la de Meta es solo una de las muchas batallas judiciales contra las tecnológicas por dañar la salud mental de los jóvenes. Y de vuelta a nuestro país, el Ministerio de Igualdad pide revisar un estudio publicado sobre la menopausia, y pide revisarlo porque, tal y como ha avanzado el diario.es, este estudio se ha hecho con datos de hombres. Marina Fernández. Ya es hora de que las mujeres estén en las agendas y los estudios de salud, escribe la ministra Redondo, que exige la revisión del informe. Fuentes de AESAN reconocen ahora el error, pero han pasado 5 meses desde el primer aviso de Sonia de Pascual Teresa, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Que no solo no son datos para mujeres mayores de 40 años, sino que ni siquiera son datos de mujeres, son datos de población masculina, y me llegó a contestar el secretario de la AESAN que no tenía importancia. Como ha adelantado el diario y explica la investigadora Láser, su denuncia no consiguió una corrección del informe, tampoco la intervención de la presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, a la que pertenece. Maite Paramio explica a Láser que ya en junio le dijeron que iban a poner el asunto en manos del comité científico. Cuando ya después de un par de meses vimos que la cosa se volvía a parar otra vez, fue cuando decidimos sacarlo a la luz pública. Y ese comité científico sigue trabajando en esa revisión, según fuentes de la agencia, y no hay fecha para la corrección, así que el estudio sigue publicado recogiendo recomendaciones para mujeres en menopausia a partir de datos de hombres. Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud. Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada. Y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas. 25 con Pablo Tallón. Y el susto del día ha sido en Noain, en Navarra. Este es el sonido publicado por el diario de ahí, de Navarra, del momento en el que se descontrola el chupinazo que daba pie a las fiestas del municipio. Ha habido varios cohetes que han prendido desde el interior del balcón del ayuntamiento y que han explotado en la plaza donde se agrupaba la gente. Hay al menos 50 heridos, la mayoría de carácter leve. Navarra, Beatriz Jordán.
Personas que han sido atendidas en la propia plaza de Noain, donde se ha habilitado esta mañana un dispositivo sanitario, presentaban dolores de oído y pequeñas quemaduras. Solo ha habido 3 traslados al hospital, 2 ya han recibido el alta y un tercero permanece ingresado en planta estable con quemaduras en las manos. En Noain siguen con el susto en el cuerpo. Ha ocurrido justo a las 12 del mediodía, en el arranque de las fiestas, cuando se ha descontrolado la pirotecnia, momentos de tensión entre el público, aunque no hay heridos de gravedad. Las fiestas continúan y la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar ahora las causas de ese accidente. Gracias, Beatriz. Y actualizamos la cifra de fallecidos en Nepal, Joan. 157, según los últimos datos que acaba de actualizar la policía del país. Estamos hablando de 157 muertos y unos 500 desaparecidos por las graves riadas que han ocurrido en la frontera entre Tíbet y Nepal. Así llegamos al minuto 25 de Hora 25. Hora 25. Con Pablo Tallón. Y una pregunta que nos hacemos esta tarde es: ¿qué hacía el director de los servicios secretos estadounidenses ayer en Moscú? El Kremlin ha confirmado hoy su visita y también una reunión de alto nivel con los servicios de inteligencia rusos, pero lo cierto es que, por lo menos de momento, no hay detalles sobre de qué se habló en ese encuentro, Pablo Morán. Tanto Estados Unidos como Rusia confirman esta sorprendente y enigmática visita express del director de la CIA a Moscú este martes, pero no desvelan muchos detalles más. El portavoz del Kremlin, que ayer aseguraba no tener información de esta visita, dice hoy que John Ratcliffe mantuvo encuentros con representantes del servicio secreto ruso en los que no estuvo Putin, que el resultado de esta cita fue positivo, pero que es pronto para saber si esos contactos pueden servir para mejorar las relaciones bilaterales. Trump sí parece esperar algo más. Algo que pueda surgir de esa visita y de los esfuerzos por acabar con la guerra de Ucrania, ha asegurado este mediodía en una entrevista. La prensa americana ha barajado la posibilidad de que este viaje facilite la liberación de Charles Zimmerman, un veterano de la Marina norteamericana condenado en Moscú a 5 años de prisión por tráfico de armas, aunque por sí solo parece un objetivo más bien modesto para un desplazamiento como este, excepcional. El último viaje de un director de la CIA a Moscú fue en 2021, cuando William Burns viajó al Kremlin para intentar disuadir a Putin de la invasión de Ucrania que inició pocos meses después. Y de vuelta a España, en Buñol, 150.000 kilos de tomate que, como cada año, han dejado este pueblo valenciano, también a sus habitantes, teñidos completamente de rojo. Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. A sus habitantes sí, y a un buen número de turistas. From England, Belgium. I'm from Korea. 22.000 personas agolpadas en las calles de Buñol, tirando y recibiendo más de 150.000 kilos de tomate, 30.000 más que el año anterior. Ha sido a mediodía cuando ha empezado la batalla más famosa de hortalizas desde 7 camiones distintos. Pues ya lo saben, fiestas populares que nos siguen acompañando un año más. Y hablando de fiesta, hablando de música... Esto que escuchan obviamente es un concierto, es música en vivo. Pues bien, resulta que la generación Z, es decir, los que tienen entre 14 y 29 años, son ya el grupo que más dinero gasta en esto, en música en directo. Hasta 87 euros al mes en entradas de conciertos. Estos son datos de un estudio que nos cuenta Raquel García. Lo de la música en vivo es una tendencia al alza desde la pandemia. Cada vez nos gusta más ir a conciertos y festivales y gastar más en espectáculos en vivo. Y lo sorprendente es que quienes más lo hacen son la generación Z, a pesar de que las entradas cada vez están más caras. Lo confirma este estudio de la empresa Luminate Intelligence. La generación Z gasta más dinero en más conciertos que los millennials. El gasto medio mensual es de $101 frente a los $94 que gastan los nacidos en la generación anterior, con una asistencia media de 2 conciertos anuales. Lo que antes era un hábito de ocio ocasional, ahora se ha convertido en recurrente entre los más jóvenes, que también han impulsado el turismo musical. Cada vez son más los que están dispuestos a viajar, incluso a otro país, para ver a su artista favorito. En los 2 últimos años, el porcentaje de los que consideraban una barrera pagarse un viaje para ir a un concierto se ha reducido a la mitad.
Pues ya lo saben que hoy no viene Hora 25 Deportes porque llega Carrusel, porque Mourinho vuelve al Santiago Bernabéu. Esta noche, Real Madrid, Real Sociedad, partido de alto voltaje que podrán seguir con Dani Garrido, insistimos, en Carrusel. Hora 25 llegará ya a las 11, en una edición de bolsillo, pero con análisis. No se lo pierdan porque ya han visto que la actualidad viene como viene. En fin, al ritmo de Shakira les dejamos con Carrusel y nosotros volvemos a las 11, las 10 en Canarias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.